Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Este mes le había traído una. El mes pasado habían sido 3, y el anterior 2. No había una pauta, y Susie no podía predecir cuántas descarriadas necesitaría su hijo esta vez, a veces podía prescindir de ellas durante meses. Pero nunca conseguía abstenerse más de 4 o 5, y cada vez era un verdadero calvario, una maldición para Susie. Todo empezaba con Mike cada vez más inquieto. Perdía el apetito, se ponía de mal humor y dañaba cada vez más cosas, cualquier cosa podía caer bajo sus manos fuertes y furiosas, que podían destrozar las cosas de tal manera que daba miedo acercarse. Un libro lo hacía trizas, los platos los tiraba contra las paredes. Una vez cogió unas tijeras y cortó las cortinas en jirones. A Susie casi le da un infarto. Cuando vio a su hijo con un cuchillo afilado en la mano, no temió por sí misma, sino por él. Su hijo imprudente. «Mamá, quiero ver», susurró, y miró más allá de ella. «Mamá, tengo que ver». Ella sabía lo que significaban esas palabras, y tragándose las lágrimas, le acarició la cabeza cada vez. «Vale. Ten paciencia, mi conejito, mamá te traerá pronto a la persona adecuada, pero tienes que esperar un poco». «Vale. Mami tiene que ir a trabajar». «Ok. Ok». Normalmente Mike accedía a esperar, y ella tenía un par de días para encontrar un candidato adecuado. Pero a veces su hijo se ponía enfermo delante de sus ojos, y empezaba a respirar con dificultad, murmurando algún galimatías en voz baja. Su cara se ponía roja, ¿y sus ojos? En esos momentos, a Susie le parecía que no estaba mirando a su hijo. «Tengo que hacerlo, mamá, mamá, tráeme, quiero hacerlo, tengo que hacerlo». Y entonces ella se levantaba de su asiento e iba en busca de lo que él necesitaba sin dudarlo un instante. «Y me da igual que falte al trabajo». Allí, por cierto, sabían que su hijo tiene una desviación mental y lo trataban con delicada comprensión. Buena gente. Qué agradecida estaba Susie al departamento de contabilidad de su fábrica natal, donde no la despidieron cuando su familia se encontraba en una situación de pesadilla. Y se había convertido en una empleada que ya no podía cumplir perfectamente con sus obligaciones. Era muy consciente, después de todo, de que una madre soltera con 2 hijos, uno de los cuales estaba loco, no sería bienvenida en ningún sitio. Otro agravante llegó justo antes del cumpleaños de su hija, el 17º de Catherine. «¿Otra vez?», preguntó Catherine. Encontrar a su madre en el umbral de la puerta a las 10 de la noche. Susie se abrochaba las botas en silencio. Iba a caminar hasta la pista que quedaba a solo 20 minutos de su casa, en las afueras y en el reino de los desfavorecidos, donde ya era muy conocida. No iba a menudo, pero solía llevar algo de comer a los vecinos. A veces llevaba ropa vieja. O alguna otra basura que pudieran utilizar. De hecho, ella había pensado una vez que una muchacha perdida podría ser encontrada fácilmente, apenas un chasquido de los dedos, un señuelo de cualquier cosa, y ella iría. Después de todo, la necesidad de una situación desesperada mejor que cualquier órgano será mejor. Pero resultó que los vagos, la gente, las sábanas y cauteloso. «No voy a ninguna parte», le dijo la tía a aquella primera chica. «Eso fue hace 3 años». «¿Y si me estás atrayendo a un maníaco?», sonrió la golfa. Y debió de ser mucho leer en la cara de Susie, porque el vagabundo frunció el ceño y se alejó un poco más. Pero entonces Susie se recompuso. «No, no te voy a llevar con un maníaco», dijo. «Es solo que se trata de un asunto muy delicado, y nadie más que tú puede ayudarme en esto. Quiero decir, estoy buscando a una vagabunda. Te lo explicaré por el camino». En mi casa, ella volvió a discutir. «Hice la cena de repollo relleno y pastel de manzana. Puedes usar mi baño y te daré ropa limpia nueva». Entonces la chica se fue con ella. Y fue más tarde, mirando hacia atrás, cuando Susie sonrió perversamente para sus adentros. Oh, qué difícil había sido para ella la primera vez. Y luego, cuando había perdido el rastro de los vagabundos, las chicas que su hijo le exigía.
Entonces se convirtieron para ella en una masa gris, sin rostro. Se limitó a traerlos y ya no se puso tan nerviosa. Iban y venían. No las memorizaba. ¿Qué importaba? De todos modos, cada una era para un solo uso, por así decirlo. Sí, otra vez, le dijo Susie a su hija, enderezándose y arrugando su dolorida espalda. Ya era hora. Solo tiene 38 años. Y ya me duele todo como a una abuela anciana. Mamá, puedo, dijo su hija con voz quejumbrosa. Será mejor que nos sentemos en una cafetería y no en casa. ¿Soy millonaria en tu opinión?, lanzó irritada Susie. Ya lo hemos acordado, la tarta en tu pastelería y cara, comprarte un jersey nuevo, 100 de ellos en tu armario. Y todos te quedan como un saco. No sabes nada de tendencias de moda. Catherine puso los ojos en blanco. Es un oversize. Es lo que lleva todo el mundo hoy en día. Maldita mentalidad de rebaño, murmuró Susie, comprobando que lo tenía todo. Hoy los indigentes tenían sopa en un juego de huesos de pollo y una docena de barras de pan de ayer, compradas a mitad de precio en la panadería cercana a la casa. ¿Es mejor ser como los demás que ser tan original que toda la entrada nos espante como a la peste? Mi hija estalló en llamas. ¿Sabes que nadie quiere ir a mi fiesta de cumpleaños? Queda una mejor amiga, y se aleja de mí, porque huelo a vagabundo. No seas ridícula, dijo Susie con calma pero con severidad. Oh, tonterías. La cara de Catherine se puso rosa. Todo el vecindario sabe que tenemos abierto un bed and breakfast. Además del manicomio. El discurso de Catherine se cortó bruscamente. Se dio cuenta de que lo último que había dicho era innecesario. Había sobrepasado los límites establecidos en silencio. Su madre la miraba fríamente. Lo siento, Catherine bajó la cabeza. No era mi intención. ¿Has dicho lo que pensabas, hija? Respondiste a Susie y a lo que sientes. Pero es tu hermano, mi hijo. Y tú y yo no vamos a tener otra familia. Así que... Susie revolvió el bolso, sacó la cartera y colocó unos billetes sobre la mesilla. Cógelo. Tú y tu novia os vais a vuestro café. Y en casa no quieres celebrarlo con nosotros, pero no tienes por qué. Feliz cumpleaños, hija, toma de antemano mis mejores deseos. Susie terminó y salió del apartamento, dando un sonoro portazo. Baja las escaleras del 5º piso, porque no hay ascensor. Yap, 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 la saludaron un par de Carlinos mientras subía las escaleras. Buenas noches. Saludó su dueño. Buenas noches, Alex. Respondió Susie. Y, sin mirarlo, continuó escaleras abajo. Él la miró pensativo. ¡Qué mujer tan interesante! Pensó una vez más el hombre. Eran vecinos desde hacía 2 años, desde que él se había mudado al piso que había heredado de su abuelo. El anciano había vivido con ellos los últimos años. La familia de Alex tenía una granja pequeña pero bastante próspera en el pueblo, que suministraba muchas variedades de quesos y productos lácteos al mercado de las tiendas de la ciudad, a clientes particulares. Sus padres esperaban que Alex, como hijo cariñoso, continuara con el negocio familiar. Pero había un conflicto de intereses, porque él toda su vida, desde niño literalmente, quiso ser artista. Y solo hizo una corrección cuando creció, decidió dedicarse también a la ilustración digital, para poder ampliar sus oportunidades laborales, manteniéndose al día. Pero Alex no pensó que estaba dando una familia a su familia, porque tenía 2 hermanos, un hermano mayor y un hermano menor. Y casi decidieron dedicarse a la agricultura, a la fabricación de queso y a todas esas cosas. Hoy Alex ya tenía 26 años, y hasta ahora estaba bastante contento con cómo le iba la vida. Incluso sus padres habían aceptado su elección. Y su madre y su abuela incluso alababan a sus parientes. Aquí, dicen, qué persona tan creativa hay en su familia. En cuanto a la vecina, Alex al principio la trataba con recelo e incluso un poco hostil. Gracias. Como dicen, a otros vecinos,
que explicaron qué a qué. Estaba fuera de sí cuando murió su marido, le dijo Baba Souye. El chisme de la casa principal. Ocurrió una tragedia en el bosque, su marido murió. Baba Souye levantó el dedo de forma importante. Susi parecía estar bien. Y luego llevó a indigentes a su casa, pensando que era caridad. Uf. Souye escupió bajo los pies de sí misma y de su interlocutora. ¿Cómo se supone que las personas normales vamos a vivir con ellos?, preguntó. Es una barbaridad. Alex, cuyo apartamento estaba situado en la misma entrada, un piso más abajo. Esta situación, por supuesto, no pudo evitar ponerle tenso. Pero entonces descubrió la verdad. Y la verdad comenzó con el hecho de que él estaba en una librería haciendo una sesión de autógrafos. Acababa de salir a la venta el libro de la editorial, sobre cuyas numerosas y preciosas ilustraciones había estado trabajando durante el último año. Era una novela de fantasía y aventuras, pensada para un público adolescente. Y entonces vino la hija de Susie a pedirle un autógrafo. Catherine se emocionó muchísimo cuando se enteró de que el artista que con sus ilustraciones daba imágenes tan vívidas de sus personajes favoritos ayudaba a dar vida a la imaginación de los lectores del mundo mágico, y es su vecino. Alex le firmó el libro. Unos días después, Catherine llamó al timbre de su casa. La niña balbuceó avergonzada si él sería tan amable. ¿Sería una molestia para él? De todos modos, ella trajo una pila de libros. Era Nochevieja, y resultó que Catherine quería hacer a algunos de sus amigos un regalo original, un ejemplar de una novela cada uno firmado y personalizado con un deseo personalizado del autor de las ilustraciones. «Firma aquí, por favor, Nick Hamster», pidió ella. Omiaku, enarcó una ceja el artista. «Un apellido original». «Sí, es un apodo», sonrió Catherine. «Le encanta la pizza, los donuts, las patatas fritas. Y aquí ya ha comido desde tercero como un hámster». ¿No se ofenderá? No, está acostumbrado. Tiene un buen sentido del humor. Cuando terminaron los libros, Alex invitó a Catherine a tomar el té con él. El interés entusiasta de la chica casi hizo saltar chispas a su alrededor. Así que Alex decidió ser cortés. Tomaron el té. Mostró a Catherine su lugar de trabajo, una mesa con una inclinación especial bajo la cuchara para dibujar, numerosas pinturas, lápices y bocetos. ¿Y es difícil llegar a ser artista?, preguntó la chica. Probablemente, hay que tener un gran talento natural. De hecho, como dicen en nuestro entorno, respondió Alex, el 90% del trabajo y solo el 10% de talento. ¿Pintas tú misma? Sí, Katrina sintió avergonzada. Me gustaría ser artista, pero mi madre dice que después del colegio debería estudiar Derecho. Se retorció las manos nerviosa. No me hace ni caso. Tu madre debe de estar pasándolo mal. Con cuidado, dijo el hombre. Y entonces, de alguna manera, se corrió la voz. Pero Catherine le contó cómo vivían. Se quejó de su hermano. Alex solo sacudió la cabeza cuando oyó las verdaderas razones por las que le llevaban a las niñas sin hogar. Pobre chica, se dijo. No me extraña que lo mantenga en secreto. Lo tendré como una pirámide, asintió. Ya nos consideran locos. Catherine resopló. Y tendré que vivir con ese estigma el resto de mi vida. ¿No estás mirando demasiado lejos? ¿Crees que las cosas aún pueden cambiar? A veces pasan muchas cosas en la vida. Pero lo importante es mantener la cabeza alta. Y luego está el boca a boca. Y dio la casualidad de que, en primer lugar, sugirió que cambiáramos el nombre de pila y le llamáramos Alex. Y en segundo lugar, le pidió que la visitara de vez en cuando para enseñarle a dibujar. Es decir, le insinuó, y él mismo le ofreció clases particulares, gratuitas y material de dibujo de su parte. Pero todo esto se decidió mantenerlo en secreto ante la madre de Catherine. La chica dijo que se opondría a tales visitas y, en general, que era necesario concentrarse en los estudios escolares y no en los dibujos.
Alex estuvo de acuerdo con esta pequeña conspiración, porque recordaba por experiencia personal lo que era tener aficiones en las que no contabas con el apoyo de tus familiares. Sin embargo, intentó acercarse, ser amigo de Susie. Pero, por supuesto, sin mencionar las aficiones de Catherine ni su amistad con ella. A veces se saludaban, intercambiaban frases generales. Varias veces la ayudó a llevar bolsas pesadas de la tienda. Y una vez, cuando a su hijo se le cayó un diente de repente por la noche, los llevó en su coche a la consulta de un dentista de 24 horas. Pero no funcionó mucho más que eso. En el sentido de que Susie se había mantenido un poco agresiva y distante desde la muerte de su marido, sin dejar que nadie se acercara a su familia, y no iba a cambiar mucho al respecto, y él no iba a insistir. Esta vez trajo a una recién llegada. Esta vagabunda parecía tener entre 20 y 40 años. Tenía la cara cubierta de arrugas y manchas oscuras. De camino a casa, le contó a Susie que había ido a trabajar para recoger la cosecha. Pero no le pagaban. Y como tenía un compañero de piso, un ex millonario borracho. Susie no escuchaba mucho. Solo le interesaban los primeros vagabundos. Y luego empezó a verlos como piezas del kit de construcción con el que a Mike le gustaba jugar. Aquí estamos, dijo Susie, entrando en el apartamento y guiando a la chica hasta la puerta, la habitación de su hijo. La llave, la cerradura. ¿Es violento? La indigente se olisqueó la nariz. Es mi hijo. Es un buen chico, replicó Susie. Solo tiene necesidades especiales. A veces es mejor que no salga solo, para que no le pase nada. Tiene esos momentos especiales, pero estamos contigo. Se mostró severa. Estamos de acuerdo en todo. Así es, ¿no? Era un poco más complicado con este vagabundo, pero no era nuevo. Es que no todos accedían a venir cuando se les prometía una noche de sueño caliente, comida y algunas cosas. Muchos necesitaban dinero, y Susie no podía ofrecer mucho. ¿De dónde? Estaban, como suele decirse, al borde de la pobreza. Pero a veces había que derrochar. Como esta vez, adiós, botas nuevas, de mi temporada, tendré que ponerlas a reparar. Otra vez, el amo ya miraba con lástima las botas y a su dueña también. Pero Susie estaba dispuesta a todo por su hijo. La vagabunda resopló, entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Susie suspiró y fue a la cocina a prepararse un té. La noche iba a ser larga. No abriría la puerta de la habitación de su hijo hasta después del amanecer, cuando él hubiera terminado su ritual. Sí, tal vez lo que estaba ocurriendo con la aprobación tácita de su madre y la indiferencia remilgada de su hermana podía llamarse ritual. Todo había empezado cuando Mike había salido del hospital psiquiátrico. En aquel momento, Susie pensó que podía respirar aliviada. Curado, ¿verdad? Pero era más complicado que eso. Para empezar, tuvieron suerte de contar con un psiquiatra. Era un especialista que tenía su propia consulta privada con una pequeña clínica. Llegaron a él, como se dice, por conocidos de Brad era el marido de Susie. Y aquí, aparentemente por respeto al fallecido y simpatía, a su viuda. El tratamiento en este centro era totalmente gratuito para Mike. Y entonces Brad la invitó a su despacho, para una conversación privada, y le contó cómo iban las cosas. Intentando tener el mayor tacto posible y evitando términos difíciles de entender para los profanos. Dijo que Mike tenía una forma específica de TEPT, una complicación de algunos de sus rasgos de salud mental que habían estado ahí todo el tiempo. ¿Ha oído hablar del síndrome de Asperger?, preguntó. Sí, nos lo han sugerido, respondió. Pero mi hijo siempre tuvo algo más. Así que empezó al cabo de un año. Así es. Brad asintió. Pero me temo que es difícil pintar un cuadro exacto. Pero lo intentaré. Y la imagen no era buena. En primer lugar, según Brad, el hijo de Susie no necesitaba ninguna medicación práctica, salvo algunos sedantes a base de hierbas para evitar que su cuerpo reaccionara tan violentamente a lo que hacía su cerebro. En segundo lugar,
Brad insistía en que lo mejor para el niño sería la educación en casa. Como la mente de Mike era simplemente brillante, aguda y viva en las escuelas tradicionales, no pertenecía a ellas. Pero si Susie podía encontrar el dinero para contratar tutores con una estrecha especialización pedagógica, si ella misma podía dedicar tiempo al chico, existía la posibilidad de que Mike pudiera terminar la escuela. Y luego, dentro de unos años, cuando haya pasado la adolescencia. ¿Qué estás diciendo? ¿Que mi hijo lo superará sin más? Susie sonrió amargamente. ¿Como una alergia a la leche? Podría decirse que sí, con cautela, continuó Brad. Pero te lo aconsejo encarecidamente, para que podamos mantener los resultados positivos que hemos conseguido. Debes crear un ambiente especial para tu hijo y ceñirte a una rutina determinada. Yo te ayudaré y te daré toda la orientación que necesites. Y durante el primer año todo fue bien. Mike, a quien después del incidente por fin volvió el habla coherente, ya podía leer libros solo y caminaba con placer, sin vacilar ante la gente por la calle. Y le encantaban los números. Solo había que darle algo para contar. Pero entonces volvieron sus pesadillas. Susie se despertó con los gritos del niño, corrió hacia él, encendió la luz y le dijo que solo era un mal sueño. No pasa nada. Mi niño. Y entonces Mike empezó a contarles a ella y a su hermana que podía ver a la gente, pero no como los demás. No con sus ojos, pero de una manera diferente. Dijo que podía ver lo que llaman un aura, que podía leer el pasado y el presente. Y en algún momento, comenzó a molestar a los transeúntes, gente al azar en la tienda. Tía, ¿quieres la verdad?, le preguntó un niño de 9 años y sonrió cálidamente. ¿Qué verdad?, dijo cualquier mujer, que no esperaba un truco de un niño rubio y de ojos claros tan encantador. Y empezaba a decir esas cosas. Citas de filósofos del mundo antiguo que mezclaba con versos de poemas de poetas del pasado. Y añadía frases extrañas, como de charada. Utilizaba cadenas de palabras aparentemente inconexas. Dibujaba con ellas como un artista pinta asociaciones con el pasado de la persona que veía con su vista interior. Y, por supuesto, a la gente que le rodeaba no le hacía ninguna gracia. Susie intentaba prohibirle a Mike que se comportara así, pero cuando le entraban las rabietas nocturnas, destrozaba todo lo que había a su alrededor. Exigía que necesitaba hablar con una persona, que necesitaba ver a una persona. Y, por supuesto, Susie quería la ayuda de Brad. Pero el problema era que de repente se había ido al extranjero para un entrenamiento avanzado. Dejó a un ayudante en su lugar. Y dijo que no apoyaba las opiniones de su colega. Y solo hay una cura para eso, y es más sedantes y más drogas. Susie aceptó desesperada y casi pierde a su hijo. Mike se volvió delgado, retraído y silencioso. No leía, no le interesaba nada. Era como si estuviera en estado de estupor y se estuviera derritiendo. Eso es bueno, dijo el ayudante Brad. ¿Qué es bueno?, preguntó Susie. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué le habéis hecho? Tu mamá, tienes un hijo insano, y un hijo discapacitado mental, lo normal será que exista en un vegetal hasta la muerte. Dijo el doctor con dureza. Susie quería que su Mike se curara, pero no de la misma manera. Así que se negó resueltamente a recibir más tratamiento. Y Mike pronto volvió a ser el mismo. Pero seguía habiendo un problema. Su necesidad de hablar. Susie no podía permitir que molestara a la gente de su alrededor. Ya miraban con recelo a su familia. Y un día, encontró la solución a su problema. Un día fueron al mercado. Sveta estaba distraída eligiendo tomates para un deslizado casero, y Mike olisqueaba como un ratón. Cuando Susie recobró el sentido y fue a buscarlo, estaba muy asustada. Y qué sorpresa se llevó al encontrarlo cerca del contenedor, en compañía de una vagabunda. Estaba allí sentada, masticando un bollo con pasas, que, por cierto, Susie había comprado para ella y sus hijos para merendar, y escuchando el torrente de palabras de Mike. El primer impulso fue agarrarla, sacudirla y decirle «Off. Hablas raro». La vagabunda sonrió, mostrando la falta de dientes delanteros.
¿Y ruidoso como? ¿Sabes todo esto de todo el mundo? ¿Tu chico, mamá? Se volvió hacia Susie. Es mío. Contestó distraída y aferró la mano de Mike con tanta fuerza como si pudiera convertirse en gorrión y salir volando lejos de ella. Cuida de él, suspiró la vagabunda. Vienen a nuestro mundo por una razón. Pueden ver más que la gente corriente. Susie se apresuró a alejar a su hijo, pero éste volvió a tranquilizarse. Estaba relajado, y en algunos momentos incluso podía parecer un niño corriente. Y entonces la mente de Susie relampagueó como un rayo. Se le ocurrió una idea, ¿y si pudiera encontrarle a Mike algún oyente de los sin techo como este? ¿Qué les ofrecían? Comida. Y harán cualquier cosa que digas. Así que se arriesgó. Y resultó que Mike estaba muy feliz de tener un oyente así. Pero había matices. En primer lugar, prefería comunicarse solo con mujeres y no muy mayores. Porque, como él mismo decía, los ancianos tenían una vida larga y demasiado para verlo todo. En segundo lugar, Mike no quería hablar dos veces con la misma persona. Necesitaba una nueva cada vez. Al principio Susie pensó en llevar a su hijo a un vagabundo, pero sabía con certeza que eso no era seguro. Y Mike quería hablar mucho rato. Rara vez hablaba media hora. Podía hablar durante 3, 4 o incluso 6 horas. Fue entonces cuando decidió que estaba bien traer a los indigentes. Y Susie no iba a responder ante nadie. En general, era casi indiferente a la opinión de los demás. Ya se había enterado cuando la pena llegó a la familia, cuando hubo entre sus vecinos tan listos que sugirieron, digamos, entregar al hijo demente en un orfanato para tener una oportunidad de criar tranquilamente a su hija y felizmente casada. Lo que le costó a Susie no darles un puñetazo en la cara a los poco ceremoniosos consejeros. Puede que esté loco, le dijo su hija. Pero es nuestro psicópata, mamá, y no vamos a dejar que le hagan daño. Sí, Catherine, por muy cansada que estuviera a veces. Susie lo sabía. Quería mucho a su hermano pequeño porque eran una verdadera familia. Eran familia, solo que se tenían el uno al otro. Sí, estaban muy solos, dolorosamente solos. Quiero decir, claro, teóricamente había parentesco, pero en esencia. Los padres de Susie habían muerto en un accidente de coche hacía mucho tiempo, cuando Catherine era un bebé. Su marido perdió a su padre en la infancia y fue criado por su madre, que tras aquel trágico incidente, su suegra se alejó de ellos. Sin más, los apartó de su vida. Y la razón era hiriente, malvada, injusta. Y Susie siempre no lo entendió. Pero ¿cómo se le pudo ocurrir a ella? El caso era que la suegra era inquebrantable. Segura de que Catherine no era hija de su hijo, de que Susie la tenía a su lado, igual que a Mike. Y eran, por supuesto, tonterías fácilmente refutables. Susie se ofreció a hacer una prueba genética para confirmar el parentesco. Pero su suegra dijo que no se lo creería porque todo eran tonterías. Es su ciencia. Y puedes falsificar los resultados, compra a los expertos. Entonces Susie se rió literalmente en su cara, y le dio la última baza, tras lo cual Susie pensó que la suegra, tal vez, también estaba un poco loca. ¿He oído hablar de la telegonía?, preguntó Joan con una mirada irónica. Sé que no llegaste a mi hijo siendo una niña, que fuiste puta antes que él. Entonces, sí, sabrás que si una mujer, con quien estuvo antes que un hombre, de quien tuvo hijos, sus hijos serán, en efecto, de esos primeros amantes de sus vergantes, y no del hombre sobre el que se escribieron. ¿Qué estás diciendo? Tienes los ojos redondos, Susie. Es un hecho científicamente probado. Labios apretados, suegra. ¿Demostrado por quién? ¿Por quién? ¿Sabes qué? Siseó Susie, que temblaba, tan dolida por su suegra. Si hablamos de desemejanza, es Leo, que no se parece en nada a ti. Es que no me creo que una tía tan mala, mezquina y fea pudiera dar a luz a una persona tan amable, inteligente y cariñosa. Joan se quedó helada. Su rostro se contorsionó de forma extraña.
Susie incluso sintió escalofríos, como si los ojos de su suegra la hubieran mirado por un momento con ojos diferentes, ajenos, fríos, casi inhumanos. Y entonces la suegra, como si se hubiera despertado, resopló a su manera habitual y se marchó. Entonces el marido de Susie se enteró de todo el asunto. Fue y habló con su madre. Literalmente la tomó de la mano para hacer las paces con Susie. Y parecía que la paz se había restaurado en la familia. Y entonces ese mismo verano, cuando vinieron de fuera de la ciudad a visitar a su suegra para las vacaciones de verano de Catherine, la vida de la familia se vio destrozada por una terrible tragedia. Dawn encontró a Susie apoyando su vida sobre la mesa. Apoyó la cabeza en los brazos cruzados y se adormiló. Ahora se despertó de un salto. Al menos debería haber encendido la televisión. Su ruido habría impedido el sueño, habría distraído. Catherine había pasado la noche fuera de casa, en casa de una amiga. Y Susie conocía bien a la chica, confiaba en ella. ¿Y ella? En general, se asomaba a la habitación de su hijo un par de veces por noche para ver cómo estaba. No es que Susie temiera que la indigente que traía estuviera loca. No, casi nunca lo temía. Solo acogía a personas sobrias. Y hacía tiempo que había dejado de ofrecer alcohol como pago. Así podía descartar elementos sospechosos de los posibles candidatos a conversar. Pero aún así, hubo un par de casos desagradables. Un par de vagabundos entraron a robar. Al salir de la habitación, Mike se dedicó a deambular tranquilamente por el apartamento en busca de algo que robar. Hubo otra chica que empezó a decir que era menor de edad. Quería que Susie la adoptara. Tuvimos que sacarla. Sabía que mentía. Tiene 25 años. Y en general, para protegerse, aunque fuera con un método dudoso, Susie empezó muy pronto no solo a buscar indigentes al azar, sino a ir al lugar de su residencia permanente en la red de calefacción. Allí había un par de asentamientos de indigentes. Era divertido y triste al mismo tiempo ver estos asentamientos improvisados de tiendas de campaña donde los sin techo se apiñaban en grupos de unos pocos. Pero lo más importante era que estos asentamientos y personas sin hogar tenían sus propias cabezas, las personas más sensatas y sobrias. De entre todos los sin techo, al principio se mostraron naturalmente recelosos ante las extrañas propuestas de Susie. Pero luego, al darse cuenta de que tomado, por así decirlo, por un tiempo las niñas siempre regresan en orden, y no con las manos vacías, con comida, cosas, con medicamentos. En general, estos ancianos empezaron incluso a recomendarle candidatas adecuadas para su hijo. Naturalmente, Susie ni siquiera esperaba que los indigentes de su entorno mantuvieran en secreto todo lo que ocurría. Pero aquí estaba lo sorprendente. De alguna manera reaccionaron a todo esto mucho más adecuadamente que la gente corriente. Bueno, una mujer se pasea buscando a los que aceptan sentarse unas horas con su hijo, que es un poco raro y en la cabeza dice todo tipo de cosas. Así que en esto no es una desgracia. Es posible ganarse la vida de esta manera. Tanto más que a veces, como se dio cuenta Susie, algunos de los indigentes sacaban algo valioso para sí mismos de la comunicación con Mike. Ya fuera haciendo predicciones o interpretando sueños. Susie no se preocupaba tan poco por su hijo por amor a él, pero al mismo tiempo intentaba distanciarse de su locura. Y Catherine le había dicho que no se involucrara demasiado. Como si la locura pudiera ser contagiosa. Y así vivían, cuidando tranquilamente de su pequeña familia, y todo parecía ir bien. Susie se detuvo ante la puerta de la habitación de su hijo, se quedó helada y luego la abrió con decisión, y al momento siguiente jadeó. Y una fría oleada de terror recorrió su cuerpo. El sol brillaba a través de la ventana, y Mike estaba acurrucado en su cama. Tenía 12 años y estaba abrazado a un hipopótamo de peluche y moqueando. Me habría encantado esa foto si no fuera por una cosa. La cosa era que las paredes de la habitación ayer estaban cubiertas con una tonelada de papel pintado crema. Ahora estaban cubiertas de escritura en toda la altura de Mike, signos multicolores y negros, runas, letras del alfabeto islandés, latín y criaturas mitad bestias, mitad humanas. Personitas diminutas. Daban vueltas en círculos, se retorcían.
Y en medio de esta locura pintada con tinta negra, estaba Leo, el marido de Susie, que había desaparecido el mismo día que su hijo se había vuelto loco hacía unos años. «Buenos días, señora». Llegó perezosamente de la esquina, donde una indigente estaba sentada en una maraña como un nido de mantas amontonadas. Susie ni siquiera tenía energía para resentirse con su hijo por haberle regalado toda la ropa de cama de la habitación. Mike, por cierto, dormía en un colchón desnudo. «Menuda noche has pasado», la vagabunda se estiró y asintió al hombre dormido con una sonrisa. «He oído que puede leer el futuro y el pasado de la gente. Pero estuvo contándome historias toda la noche y luego se puso a dibujar. Murmuró algo, pero me quedé dormido. Se rascaba la axila, se olisqueaba los dedos y hacía muecas. Está contento con todo, pero te ha estropeado el papel pintado, madre. Se está haciendo un artista. Esta casa de campo fue construida por el tatarabuelo de Joan. Buena mampostería, hábilmente combinada en ella con elementos de madera, 3 plantas, más desván, tejado cubierto de pizarra y decorado con 6 torres decorativas, en la más alta de las cuales gira un gallo. Una veleta. Alrededor del lateral de la casa había una veranda. Al principio, detrás de ella había vidrieras, muy dañadas por los saqueadores en los años 20. Los descendientes solo tuvieron la sensatez de recrearlas a mediados de los 70. Antaño, en esta casa se oían las voces de los familiares y las risas de los niños. Los fines de semana se tocaban aquí instrumentos musicales. Todas las mujeres de la familia eran excelentes músicos. Y desde la cocina, donde las cocineras se afanaban, llegaba un alucinante olor a tartas. Antes había un precioso jardín alrededor de la casa, lleno de rosas. Las variedades eran enviadas directamente desde Inglaterra. Y más tarde dio manzanas, peras, ciruelas y cerezas. Daban fruto generosamente, para envidia de todos los vecinos, porque los dueños de la casa y del jardín conocían el secreto de aumentar la fertilidad de las plantas. Pero el tiempo pasó y poco a poco. La casa y la familia que había en ella fueron perdiendo todo su peso en la sociedad, su reputación de riqueza e incluso la fuerza de los lazos que los unían. Alguien lo llamaría un curso natural, por desgracia, a veces inevitable de las cosas, que según las misteriosas leyes del universo les sucede a veces a algunas familias. Pero Juana tenía su propia y correctísima opinión sobre el tema, según pensaba. Se trataba del hecho de que con el tiempo su familia había empezado a olvidar a quien debían todo lo que debían en el tiempo, respetuosamente agradecidos por lo que sabían hacer. Se trataba de que la casa no estaba construida en un sitio sencillo, sino al alcance de la mano del mundo oculto donde habitaba la gente menuda. Juana, cuando era más joven, no lo había creído realmente. Pero cuando murió su marido, cuando sus parientes, uno tras otro, que fueron falleciendo, y que simplemente lo abandonaron todo, traicionaron la tradición y se marcharon. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, definitivamente, no eran cuentos de hadas. Y cualquiera que rompiera las reglas tendría problemas. Y ella no podía entenderlo. Qué estúpida es la gente que la rodea, ¿por qué no pueden ver lo obvio? Lo sabían en otros sitios. En muchos sitios. Por ejemplo, Irlanda. Pero el progreso también ha llegado allí. Y en cuestión de ignorancia, ¿qué mató a los viejos tiempos? Agarraron de raíz sus tradiciones ancestrales. ¿Y qué, te ruego me digas, podría haber de bueno en eso? Juana hacía tiempo que estaba jubilada, pero era joven de espíritu y aún no se iba al otro mundo, porque todavía había cosas importantes que hacer, era necesario cuidar de su familia. La anciana se mecía tranquilamente en una silla del porche cuando la ventana se abrió y entró la luz del sol. Acababa de preparar té e iba a tomarlo con panal. Y luego a tejer durante 1 hora, se merecía un poco de descanso. Y antes de eso, como jefa inteligente de su casa, se acordó de poner un platito de leche en la esquina junto al porche trasero. Porque les gusta beber leche al atardecer. Y en toda su vida, Juana pudo contar los días en que no lo hizo. Pero, por desgracia, a veces la gente y su familia, sabia sin excepción, se las arreglaban para estropear tanto las relaciones respetables que la leche ya no era suficiente.
Y una gallina enterrada y en un rincón del jardín no bastaba. Esperaban más. Exigían una disculpa especial. Y el tonto que no seguía estas reglas centenarias lo pagaba caro. Juana se culpó más de una vez por haber sido tan tonta como para dejar que los deseos de su hijo se interpusieran en su desgracia. Y así acabó todo. Su hijo Leo, inteligente y niño de oro, continuó la tradición familiar y se convirtió en historiador. Juana, que veneraba la historia por encima de todas las demás ciencias. Su Leo prometía ser un gran hombre. Tal vez como su abuelo, que había sido profesor universitario hasta casi los 90 años. Pero entonces Leo debió ser malcriado por su madre y enamorarse de una chica desagradable fuera de su alcance. Pero Joan tenía en mente algunas chicas buenas e inteligentes, y Leo podría haber sido una buena esposa. Pero eligió a esta, y todo fue culpa de ella. Ella fue la que le dijo a Leo: ya eres mayorcito, para que escuchar a tu madre, haz lo que quieras. Y lo hizo, se dedicó con sus desvergonzados amigos, científicos y estos, para quienes las antiguas tradiciones son un sonido vacío, a todo tipo de excavaciones arqueológicas. Revolvió la tierra húmeda. Perturbado las colinas, perturbado aquellos cuya paz no debe ser perturbado. Joan me rogó que parara. Le mostré los diarios de su bisabuelo. Le dije lo que tales errores harían a los tontos. Pero nadie escuchó. Se reían y la llamaban supersticiosa. Y entonces, cuando un día Leo regresó de una expedición, donde, según dijo, descubrieron un túmulo con el entierro de un poderoso hechicero. Juana se dio cuenta de que habían llegado hasta él y había hecho caer sobre sí una feroz desgracia. ¿Y qué otra cosa podía hacer una madre? ¿Qué otra cosa podía hacer una madre sino salvar a su hijo? Le importaba un bledo cuando estaba a punto de traer el desastre sobre su hijo y su hija. Esa moza suya, Susi, con la que Joan no había consentido casarse. Pero no podía dejar que le pasara lo mismo a su hijo, e hizo lo que tenía que hacer. Pero un poco tarde. No lo sacó del peligro a tiempo. No llegó a tiempo y los que venían del pueblo secreto llamado los elfos habían llegado hasta él. Y fue entonces cuando Juana se dio cuenta de lo que en realidad es un juicio cruel, que envían como castigo a los que violan su paz. Y soportó casi 3 años de tormento, como debe ser. Como dicen los libros antiguos. Pero el tercer y último año estaba a punto de expirar, y no había ningún resultado. Fue entonces cuando Juana se dio cuenta de que eran más astutos y fuertes de lo que pensaba. La engañaron. Pero ella, como dicen, tampoco se quedaba atrás. Así que Juana abrió la caja fuerte, sacó unas joyas de oro y las vendió en la ciudad. Ella, aprovechando que era una anciana solitaria. Engañada, por supuesto, pagó mucho menos del precio real, pero no le importó. Lo principal era que el dinero era suficiente para comprar lo que ella ya había acordado con un coleccionista. Vivía en Irlanda, y él, por respeto a la memoria de su tatarabuelo y tatarabuelo, accedió a venderle estos libros antiguos y artículos necesarios. Un buen hombre. Muchos años de buena salud para él. Y ahora Joan sabía exactamente lo que tenía que hacer. El teléfono sonó justo cuando Susi cerraba la puerta tras la vagabunda y se disponía a volver a la habitación de su hijo. Había que despertar a Mike y darle de desayunar. Decidió no decirle nada de lo ocurrido. Quizá no recordara lo que había hecho. E incluso si lo recordaba. Quizá no debería haberle consentido tanto. Tal vez hubiera sido mejor no cancelar la medicación, solo reducir la dosis. Pero Joan se distrajo con el teléfono. Sí, contestó sin mirar el número entrante. Y sus ojos se redondearon, porque era su suegra, con la que hacía tiempo que no hablaban. Catherine se sentó desafiante, habiendo recogido las piernas en el asiento y pegado el teléfono a sus oídos, auriculares. E incluso a través de ellos se oía que estaba escuchando su heavy metal favorito. Susi tenía la teoría de que su hija debería ver menos películas de terror y escuchar menos rock. Entonces quizá no estaría tan nerviosa, pero se lo callaba. Así que las cosas no habían ido muy bien últimamente.
Y aunque Susie estaba familiarizada con la teoría de que existía la rebeldía adolescente, eso no lo hacía más fácil, porque fuera cual fuera la rebeldía de un adolescente, y deberían darse cuenta de que una familia necesita permanecer unida en los momentos difíciles, era como si Catherine intentara a propósito dejar colgada a su madre las 24 horas del día. Ponía excusas cuando Susie le pedía que fregara los platos, sacara la basura y limpiara el apartamento. No paraba de insistir para que le diera dinero, ropa y artículos de papelería caros. Ponía los ojos en blanco cuando en la mesa había pasta o pollo guisado. «Quiero panecillos. ¿Por qué no pedimos pizza?» Catherine podía empezar a lloriquear. Y a Susie le entraron ganas de mandar a la insolente niña a su habitación sin cenar y privarla de dulces durante una semana. No podía hacerle eso a su niña. Y se aguantó. Incluso lo intentó con el magro presupuesto familiar, del que aún era necesario destinar regularmente para devolver el préstamo. Intentó complacer a Catherine con algo, porque los años de juventud así que sean buenos recuerdos, no una necesidad. Y ahora había una nueva causa de conflicto. Susie, Catherine y Mike estaban tomando el autobús interurbano para visitar a la abuela y la suegra de Joan. Susie al principio no podía creer lo que oía cuando la llamó para disculparse por haberlos dejado, por no haberlos apoyado durante tantos años, y luego le confesó que realmente quería devolverlo todo para volver a ser una familia. Y la suegra también se lamentó, diciendo que su corazón había estado mal últimamente. Entonces llegó la ambulancia, y toda la vida pasó ante mis ojos. Y ahora que me daba cuenta de lo frágil que es la vida humana, decidí reconciliarme. «Mamá, ¿por qué tenemos que ir a verla?» Gesticulando enérgicamente, Catherine protestó. «Nos abandonó cuando murió papá. En absoluto te apoyó, no te dio ni un céntimo». «Hija, escucha», trató de explicar su punto de vista de la situación Susie. «Joan estaba muy mal entonces, tal vez incluso peor que nosotros. Quiero decir, ella tenía un hijo que había desaparecido. Y luego, cuando fue declarado muerto. Pero entiéndelo, es una persona mayor». «Mamá», Catherine entornó los ojos con suspicacia. «Y entiendo, mamá», acudimos a ella para hacer las paces, y empezó a darnos dinero. «Sí, a escribirnos un testamento». Susie miró directamente a su hija. ¿Qué había que decir? Bueno, sí, Catherine tenía razón en parte. El interés material había desempeñado su papel. Joan, después de todo, era una mujer muy rica y pensionista. Ahora sí que podía mantener a una familia pequeña, además de dejar un legado a favor de, si no una nuera viuda, al menos nietos. Sucedió que Susie no había heredado nada de su marido. Tierra y casa, buenas cuentas de auto en el banco y una vasta colección de antigüedades. Todo estaba inteligentemente registrado a nombre de Joan. Como Susie se dio cuenta más tarde. Esta mujer lo tenía todo bajo un férreo control y se esforzaba por proteger a su hijo de las mercachifles. Ahora sí que necesitaban el dinero. Susie ya había dejado de pagar un préstamo el mes pasado. El dinero reservado para ella se había ido en reparaciones, rompiendo 8 frigoríficos. Y también había que pagar las clases particulares de Mike. Y Catherine tenía una caries en el diente delantero. Así que era hora de ir al dentista. Con todo, Susie estaba dispuesta a alejar su orgullo y hacer las paces con su suegra. Después de todo, su difunto marido probablemente se alegraría de que su madre no estuviera sola, de que ella también tuviera una pequeña familia. Y así, ahora estaban de camino fuera de la ciudad, para pasar una semana para empezar en casa de Joan. La casa donde una vez pensaron que serían muy felices. «Espeluznante», comentó Catherine. «El paisaje al otro lado de la ventana». Susie se encogió de hombros. Había mucha vida salvaje y bosques llenos de bayas y setas. Cierto que a los turistas les decían que anduvieran con cuidado, no fuera a ser que inventaran en pantanos o se toparan con lobos y ratas. Mike, para gran alivio de su madre, se comportaba tranquilamente. No se metía con desconocidos en el autobús. Y ahora mismo el niño estaba inmerso en el libro Cuentos de hadas, como también se llamaba a las hadas en la Inglaterra, Escocia e Irlanda victorianas.
Este libro ricamente ilustrado había sido traído de alguna parte por Catherine. A Susie no le gustaba el tema del libro. Tenía oscuras asociaciones personales, pero su hijo se había aferrado a él como un cáncer con sus garras. ¿Qué se podía hacer? Ahí es donde viven de repente, dijo Mike. Miró primero la extensión del libro y luego por la ventana hacia el bosque. Susie echó un vistazo al libro. Había un hombrecillo alado con gorra sobre un fondo verde oscuro. Solo que no parecía un hada buena. Era un bicho raro, por decirlo sin rodeos. Deforme, con brazos, piernas o patas rotas. Y sonreía. Susie se dio la vuelta. Quería creer que este libro no le daría pesadillas a Mike. Él no tenía pesadillas sin libros como este. Este libro de cuentos de hadas era extrañamente reconfortante. Finalmente, el autobús se detuvo aquí. Desde la parada se podía llegar a la aldea Odacha Comunidades. Y si se caminaba un poco más, se podía llegar a la casa de Joan. Susie fue la primera en avanzar por el pasillo. Preocupada, ordenó las bolsas de su equipaje en el compartimento. Alguien tampoco había mezclado las cosas. Catherine, vigila a tu hermano, ordenó, ya bajando del autobús. Sí, respondió Catherine. Y, sin quitarse los auriculares, tiró del asiento de Mike. Están allí, dijo el niño, señalando animadamente con el dedo otro libro, donde había dibujado un pobre pastor. Era una ilustración de un cuento de hadas que contaba cómo había sido atraído por los cantos y el olor de una golosina. Dejó atrás su rebaño. Entró en las luces como un trofeo y pasó allí la noche, alegrándose al bailar con ellas. Y cuando regresó por la mañana al campo, no encontró a su rebaño. Cuando llegó al pueblo, descubrió que en realidad habían pasado 100 años. Se llevaron a papá, dijo el niño con semblante serio. Ajá, respondió Catalina, que no entendía nada de lo que decía su hermano. Tenía música heavy metal a todo volumen en los auriculares. La casa estaba tal y como Susie la recordaba. Es cierto que se había deteriorado mucho desde entonces. Pero no era de extrañar. Después de todo, a juzgar por los rumores que habían salido a la luz, Joan había adoptado el estilo de vida de la reclusa definitiva. El porche crujió en el cuarto escalón y Susie sintió el eco de las lágrimas que se avecinaban. Se apresuró a perder los ojos, fingiendo dejarse llevar por la prisa. La víspera de su desaparición, Leo le había prometido que arreglaría el porche y que se reunirían por la tarde para tomar el té en el porche con mermelada de grosellas. Fue a por mermelada a donde fueron ella y Mike aquel fatídico día. Y años después, Susie se culpó a sí misma. Pero, por mucho que le doliera el corazón, no tuvo reparos. Entonces les habría dicho, no vayáis, queridos, no necesitamos esas grosellas. Pero no hubo nada de eso. Saludó con la mano a su hijo y a su marido, que desaparecieron en la linde del bosque. Le preocupaba que no hubieran regresado ya pasado el mediodía, cuando el cielo se cubrió de repente de nubes azules y empezó a llover sobre las ortigas. Y por la tarde, cuando ya habían llamado a los rescatadores, pidieron ayuda para la búsqueda en el pueblo y en las dachas. La tormenta fue tan fuerte que parecía que los pinos centenarios iban a ser arrancados de raíz. Los buscaron durante mucho tiempo. La gente peinaba el bosque, los perros de búsqueda ladraban. Las linternas parpadeaban, las aspas de los helicópteros de rescate zumbaban. A Susie casi se le sale el corazón del pecho cuando su hija irrumpió en la cocina de verano y gritó. Lo han encontrado. Pero solo habían encontrado a Mike. El chico había aparecido en la orilla del pantano. Congelado. Apenas vivo por el hambre, asustado, temblando. Y entonces se derrumbó, cayó completamente en su locura. Leo siguió buscando. Pero los lugareños fueron los primeros en darse por vencidos. Había rumores de que los pantanos locales estaban casi malditos, que el ganado y los cazadores desafortunados desaparecían allí. Mamá. La respuesta de su hija sacó a Susie de sus dolorosos recuerdos. Mamá, ¿tengo que cargar con todo el peso? Su hija se puso a hacer pucheros junto a las bolsas.
Susie fue a ayudar. Joan se reunió con la familia y hubo abrazos, derrames y lágrimas. Se dijeron muchas frases incómodas, que en general deben de ser propias de parientes que llevan mucho tiempo sin hablarse y luego deciden restablecer los lazos familiares. Como la edad y la salud de Juana no le permitían ocuparse de la casa y los jardines, ésta parecía tan descuidada por dentro como por fuera. Algunas de las habitaciones permanecían cerradas a cal y canto y gran parte de sus muebles estaban cubiertos con fundas de tela clara. Parecían fantasmas, congelados a la espera de sus víctimas. Catherine susurró siniestramente al oído de su madre, que estuvo a punto de darle una palmada en la espalda a su hija. Hay que ser tan tonta e irresponsable para hablar de tales pasiones delante de su hermano mentalmente inestable. Y Mike, por cierto, se comportó con sorprendente calma. Susie, por cierto, no tenía a nadie a quien consultar sobre lo peligroso que era para la salud mental de su hijo volver a un lugar donde había habido fuertes acontecimientos traumáticos. Pero, por otra parte, no tenían escapatoria, y en segundo lugar, el chico debía de tener aún muchos buenos recuerdos con aquel lugar. Joan mostró las habitaciones, una para cada uno de los queridos huéspedes. Gracias. Pero prefiero vivir con él, dijo Susie. Esperaba que su suegra dijera algo así como, no lo hagas, el chico ya es mayorcito. Pero se limitó a encogerse de hombros en señal de acuerdo. Luego invitó a todos a la cocina. ¿Quieres leche fresca?, ofreció. Lo compro todo fresco, leche de cabra de alta calidad de granjeros que conozco. Gracias, estoy bien, dijo Susie. Me encanta la leche de cabra. Catherine se abalanzó sobre la bebida y vació el vaso de un trago. Luego se sirvió otro. Delicioso. La chica gimió con un placer astronómico. Hacía 100 años que no tomaba algo tan bueno. Strat 100 años sonrió y sacudió la cabeza de su suegra. El sol aún estaba alto, por lo que Catherine pidió permiso a su madre para dar un paseo. Susie accedió distraídamente. Se estaba preparando para una difícil conversación con su suegra, a la que debía informar sobre el estado de Mike. Susie decidió que definitivamente no valía la pena hablar de sus sesiones con personalidades sociales. Pero era mejor advertirle de que era un chico retraído que a veces se despertaba con pesadillas. Así que es mejor que delante de él no haya ruidos agudos y demás. Y en contra de sus expectativas, su suegra reaccionó con normalidad a todo esto. Lo sé, dijo. Mike no es un niño fácil. Es así desde que nació. No, Joan, desde que nació no, suspiró la luz. Empezó cuando tenía 1 año. Cuando se dieron cuenta de que llegaba un poco tarde para su edad. Ella suspiró y agitó las manos. Quiero decir que toda mi familia y yo estamos sanos. No hay anomalías en ese sentido. Y es como si me hubieran cambiado en un momento y ya está. Sí, lo sé, Joan asintió, como un interruptor. Pero ya sabes, cariño, es bueno saber lo que pasa y qué hacer al respecto. Durante unos minutos hubo silencio entre ellos, en algún lugar lejano y muy silencioso. Un ratón parecía esconderse en el subsuelo. Bueno, querida, sonrió alegremente la suegra. Dime, ¿cómo van las cosas en el trabajo? Susie sonrió. Esta era la parte más fácil de la conversación que había planeado para un futuro próximo. Empezó a hablar de cómo trabajaba de contable. Sí, a veces a distancia. Es un equipo establecido. Pero hace poco una estudiante acudió a ellos para hacer unas prácticas. Catherine caminaba por un sendero de cintas polvorientas y se extendía por un prado inundado. Y sin nada que hacer. Golpeó los altos traumas. Cogió un palo en alguna parte. Esto es una mierda. Pensó la chica, arrastrándose hasta el medio de la nada para quedarse atrapada en una casa lúgubre con una vieja loca que nunca había oído una buena palabra de su padre desde su muerte. Probablemente temía que no hoy mañana cayera enferma en una residencia, así que a chupar rueda. Sin embargo, no todo era tan sencillo, al parecer, y Catherine no podía entender por qué se puso tan espeluznante cuando entraron en la casa, y la abuela cerró la puerta tras ellos, como si estuvieran atrapados.
Y sobre las ventanas colgaban ramitas de fresno de montaña, y en la jamba de la puerta, al parecer, clavaron un cuchillo y en el ramo de flores silvestres que hay sobre la mesa del salón añadieron ajenjo. ¿Quién pone ajenjo en un jarrón? De todos modos, Caterina arrugó la nariz. Quizá mamá tuviera razón. Había visto demasiadas películas de terror y tenía los nervios crispados. Oh. Caterine se quedó paralizada como hipnotizada. Miraba la superficie de las hierbas del prado arrasadas por la ola y bajo el viento. Pero seguían moviéndose, como si algo correteara por el fondo y se dirigiera directamente hacia Caterine. ¿Será una serpiente topo? Aunque tenía que ser una anaconda. Pero antes de que la niña pudiera pensar en más fauna herbívora, asomó un hocico. Y apareció otra. «¿Fi? Preguntó confusa Catherine. Y ella misma no entendía cómo, pero reconoció al perro del vecino literalmente en la cara. «Louis», dijo al segundo perro. «¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Dónde está tu amo?» «Vengo de un mar de hierba». Alex apareció y levantando la mano por encima de la cabeza, agitó un disco de plástico rojo. Estábamos jugando al plato, así que lo lancé con todas mis fuerzas. No pude encontrarlo. Estoy visitando a mis padres. Agitó la mano en dirección a donde se veían a lo lejos algunas casas de pueblo. ¿Qué hace usted aquí? Catherine sabía que una joven moderna debía ser fuerte, independiente, y más aún no cavilar, no en presencia de hombres. Pero ahora mismo se sentía como lo que era, esencialmente confundida sobre su relación con el mundo y con su madre por una adolescente con algunas ansiedades graves e incluso ominosas acumuladas más allá de su edad. Y me dijo que eran para halagarse a sí misma delante de su abuela, que inexplicablemente estaba de más. Sé fuerte. Alex le dio una palmada amistosa en el hombro, puedes jugar con nosotros. No soy suficiente para estos dos ositos con hélice. Catherine le agradeció mucho que no vertiera sobre ella una oleada de lástima, sino que se limitara a apoyarla como un chico y le ofreciera un caso concreto para distraerse. Se rieron un buen rato, charlaron de todo un poco y acordaron que volverían a verse. ¿Cómo está tu profesor?, se despidió Alex bromeando. No te he dejado tomar vacaciones de las clases de arte. ¿Qué vamos a dibujar esta vez?, preguntó Catherine. Sombras, respondió Alex. Mirando al cielo. Los colores, que poco a poco empezaban a adquirir matices de sombras. El contraste de la luz y la oscuridad a veces nos dice las cosas más importantes. Pero, en general, los días siguientes transcurrieron, en opinión de Catherine, inimaginablemente aburridos. El lado positivo, sin embargo. Su madre, al menos, estaba tan ocupada hablando con su abuela que no tuvo tiempo de plantearle a su hija lo que debería hacer con su vida después de graduarse el año que viene. Pero lo que realmente no le gustaba a Catherine eran las noches. En su mente, ella sabía que era solo una reacción al estrés. Sí, además es una casa vieja, y todo tipo de crujidos y crujidos son comunes. Pero qué espeluznante era despertarse en la oscuridad, cuando la habitación estaba inundada por la fantasmagórica luz fría de la luna y casi en sus sombras, como si hubiera algo vivo observándolas con malas intenciones. A veces a Catherine le parecía que alguien se escabullía por el pasillo o se asomaba a su habitación. A veces oía gemir a alguien en alguna parte. Pero entonces llegaba la mañana, y la niña desayunaba con mucho apetito, que a la abuela no había que quitarle, por lo que es la habilidad de hornear tartas y salía corriendo a pasear por el barrio. Fue doblemente fácil, porque en el granero se encontró un viejo, pero todavía bastante en la bicicleta en movimiento. Se convirtió en muy adecuado para viajar, cuando, literalmente, en un par de horas fijas, donde y como Alex, que, por cierto, Catherine menudo se quejaba de las circunstancias familiares. Estoy harto de ella. Rodando los ojos compartió la chica. Todo lo que me molesta a la sal de la comida. Y he explicado a ella 100 veces que no lo haré, porque estoy en una dieta sin sal. Quizá debería ser más amable. Añadió. Con un gran suspiro. Es que la abuela es vieja, no entiende nada. Por supuesto, en ese momento del cuidado de mí mismo solo eran máscaras de pepino.
Nadie había oído hablar de las dietas corporales. Deberías aprender la historia de la vida cotidiana. Alex sonrió. Puedo darte una lista de literatura adecuada. Te sorprenderá. Habían pasado 5 días de visita. Y Susie dijo de repente que había ampliado su permiso familiar en el trabajo. Así que van a estar aquí un poco más. Y justo cuando ella estaba anunciando la noticia esa mañana, algo sucedió. Nieta. Pon la tetera al fuego, pidió Joan. Creía que acababas de ponerla a hervir, murmuró Catherine, que en realidad estaba deseando salir. Pero decidió ser más amable. Así que fue a la cocina. La tetera está sobre la mesa. Solo tengo que cogerla y ponerla al fuego. Hubo un grito de dolor en la casa. ¿Qué ocurrió? Una preocupada Susie entró volando en la cocina. Mi brazo, gimoteó Catherine. Es culpa de mi abuela. ¿Qué? ¿No seas tonta? Déjame ver. Mamá interceptó el miembro herido de la adolescente. Voy a por el botiquín. Joan, ¿dónde está tu botiquín? En el armario del salón, en el estante superior de la izquierda, contestó la mujer mayor. Ella también entró corriendo en la cocina y ahora se llevaba las manos al pecho con los ojos redondos, mirando a Catherine. ¿Te duele mucho? ¿Tú qué crees?, respondió la muchacha con una mueca. ¿Sabías que hacía calor? Lo recordé. Tú misma lo sacaste del fuego, sujetando el mango con una toalla. Abuela, ¿por qué? Ya está bien. Susie, habiendo vuelto con todo lo que necesitaba, empezó con los primeros auxilios. ¿De qué demonios estás hablando? La abuela se ha olvidado. Sí, se me olvidó. Joan asintió. Ella y Catherine se miraron atentamente. Y Catherine se dio cuenta con horrorizada indignación y también con miedo de que la abuela no se había olvidado de nada. Lo había hecho a propósito. Y de alguna manera también parecía que era capaz de más que eso. Porque lo que ocurre en esta casa no es lo que parece. Un par de horas más tarde, cuando Catherine se disculpó, no bajo la presión de su madre, sino después de decidir que era mejor así. Y cuando todos se calmaron y desayunaron, la pequeña familia de 3 se fue al pueblo, a la tienda. Joan, alegando hipertensión, se quedó atrás. Sí, no era fácil. Vivir con extraños era un inconveniente, a la vez ordinario en la vida cotidiana y muy específico. El reloj marcaba las 3 de la tarde. Susie y los niños no tardarían en volver. Joan volvió a la casa desde el huerto. Tenía un pequeño huerto donde plantaba las cosas más sencillas. Fue a la cocina y puso un gran manojo de verduras en el fregadero. Hacía calor. Era hora de hacer sopa, y ella la haría. Ya se había ocupado del resto de las tareas de la casa. Los ojos de Juana se deslizaron por el suelo y el sótano, pensó. Todo va bien, y pronto irá aún mejor. Y entonces, cuando él vuelva, todo estará tan bien como debería. Y todos serán felices, e incluso podrá perdonar a su traviesa nuera por todo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Lentamente, enjuagando, sirviendo y picando finamente las verduras, Joan escribió. ¿Eres una bruja o eres un hada? ¿O eres una consorte? Soltó una risita, sacudió la cabeza y movió un dedo hacia el vacío. No, no, pensó Juana. Así no va a funcionar. Una línea de esa vieja canción irlandesa de burla encajaría en su caso. Pero salvo que estaba absolutamente convencida de que Susie era una mujer humana corriente. La esposa de su hijo Leo. El resto es complicado, pero ella lo superará. Lo importante es seguir así, porque queda poco tiempo. Creo que mamá está tan enfadada porque pronto será el aniversario de la desaparición de papá. Dijo Catherine en voz baja a Alex. Dio la casualidad de que ella, su madre y su hermano se encontraron con Alex de camino a la tienda. Susie se sorprendió, pero entonces él dijo que estaba visitando a la familia y con todo su increíble encanto les invitó a un mini tour por la granja y la fábrica de queso.
Susie aceptó amablemente. Y ahora Catherine y Alex estaban recorriendo la granja. Un poco apartados de los demás. Ten paciencia. Ella tiene mucha responsabilidad con ustedes dos. Replicó Alex en el tono de la chica. Cambiemos de tema. Creo que deberías estar más atento a lo que te explico. Has vuelto a cometer un error. En la lección de ayer. Catherine, ¿desde cuándo crees que soy mala? Los dos casi saltaron y se miraron. Como conspiradores cogidos por sorpresa. Lo cual era cierto. ¿Y qué clase de lecciones le estás dando a mi hija? Insistió al hombre con el dedo índice. ¿Qué está pasando? Susie, no te preocupes, te lo explicaré todo. Alex dio un paso al frente. Mientras Catherine se escondía literalmente detrás de su hombro de su enfadada madre. El caso es que le estoy enseñando a dibujar a Katia. Ella quiere ser artista en el futuro. ¿Qué? Los ojos de Susie se abrieron de par en par. En realidad, si hubiera escuchado semejante noticia en otro momento y lugar, habría reaccionado con mucha más calma. Pero ahora ya estaba nerviosa. ¿Te has vuelto loco? ¿Para qué me esclavizo en mi trabajo? Pensando en cómo pagar tutores para que te vaya bien en los exámenes, para que puedas entrar en tu estúpida escuela de arte. No, cielo. Susie golpeó la pared con el puño con tanta fuerza que se quedó en la caseta. Y ahora caminaban por la zona donde estaban las vacas, mugiendo infelices. Mientras vivas en mi casa, harás lo que yo te diga. Así que cuando cumpla 18 años, no viviré allí. Catherine respondió, por supuesto. ¿Es Mike el único con el que puedes tontear? ¿Es el único al que quieres? Porque es estúpido y siempre será obediente a su mami. No te decepcionará como yo, un hombre que puede tener opinión. Durante unos minutos hubo silencio en la pequeña compañía. Crujidos, mugidos en las mesas, la tensión parecía suspendida en el aire, como antes de una tormenta. Mike no estaba con ellos. Estaba en el patio con los padres de Alex, enseñándole los caballos que vivían en la granja. ¿Ya tienes 18 años? Los ojos de Susie brillaban peligrosamente. Y había acero en su voz, un acero que contenía la rigidez ajena. Todavía no. Entonces marcha conmigo, he dicho que te quedarás en la casa. De acuerdo. ¿Y tú? Ella resopló. No esperaba eso de una vecina tan decente. No te atrevas a acercarte a mi hija, claramente. Mamá, exclamó Catherine, no puedes, por favor. Alex es mi único amigo. Él y yo lo somos. Sí, es el mejor. Catherine. Alex puso la mano en el hombro de la joven con tono tranquilizador, ve con mamá. Ella tiene razón. Según todas las reglas ahora sigues siendo una niña y no puedes hacer lo que quieras. Ella no contestó. Se limitó a mirarlo a los ojos durante un largo rato, y luego sollozó, sacudió la cabeza y salió corriendo del granero al patio. Alex los despidió con una mirada pensativa. Lamentaba mucho que todo hubiera salido tan mal. También estaba inquieto. La angustia por lo que había aprendido en los últimos días, algo que venía del pasado lejano, no le daba paz, y decidió que era necesario solucionarlo todo. Fuera de la ventana, como para ordenar. Es decir, en consonancia con el estado de ánimo de Catherine, caía la lluvia. El castigo de estar encerrada entre cuatro paredes era apenas un segundo día. Y se sentía como si hubiera estado encerrada durante un siglo. No tenía ganas de hacer nada. No podía ayudar en la cocina, era terrible mirarse las quemaduras del brazo. Así que Catherine se instaló en una pequeña habitación, que servía de biblioteca y estudio en la casa. Para ser más precisos, había sido así antes, cuando vivía papá. Y antes que él, su abuelo y su bisabuelo habían trabajado en ella. Ahora no era más que una habitación, un poco descuidada, polvorienta y llena de arriba abajo de libros. Pero Catherine se sentía a gusto aquí. La dejaban sola un rato, y podía sentarse a escuchar música triste y mirar por la ventana.
En algún momento la chica pensó en leer, pero, tras echar un rápido vistazo a los lomos de los libros, decidió que era poco probable que en la biblioteca de los científicos herederos, historiadores y culturólogos encontrara algo interesante para ella. Así que lo único que le quedaba por hacer era estar triste. Contemplar la corriente gris plateada de la lluvia que caía por el cristal, iluminada de vez en cuando por los destellos de los relámpagos. Y recordar lo agradable que había sido pasear por el prado con Alex y sus 2 perros. Y también ahora mismo, por alguna razón, Catherine encontró fuerzas para admitirse a sí misma que cuando se hiciera adulta, ya tendría 18 años, probablemente querría casarse pronto, estar detrás de alguien como un muro de piedra. Y le gustaría que esa persona se pareciera mucho a Alex. Que fuera como él. Catherine sonrió soñadoramente y se apoyó la mejilla con la palma de la mano. Se enredó con más fuerza en la cálida tela escocesa que había traído de su habitación. Recordó cómo habían paseado, reído, hablado de todo. Le había contado todo tipo de cosas interesantes sobre aquellos lugares. ¿Así que los antepasados de la abuela eran terratenientes aquí?, preguntó Catherine. Lo sabía, en efecto, que incluso poseían siervos, respondió Alex. Pero los antepasados de Juana eran famosos no como prósperos terratenientes, sino ante todo como científicos, expertos en cultura popular, folclore de Europa, incluidas Inglaterra e Irlanda. Además, su educación estaba extrañamente combinada con la superstición. Sin ánimo de ofenderles. Seguro que la abuela cree en el ama de llaves. Catherine sonrió. La he visto dejar un platillo de leche fuera de la casa. En general, así es como pagan al ama de llaves. Dijo Alex pensativo. Pero en esta familia más honrada, siempre la gente pequeña. ¿Y quién es?, preguntó la niña. Tienen muchos nombres. Duendes, hadas, pixies. Y más que eso. Y elfos, se rió Catherine. Bellezas del bosque que bailan entre las flores. Y también ayudan a Papá Noel en el Polo Norte. ¿Sí? También hay versiones de eso. Le respondió con una cálida sonrisa el hombre. Pero las creencias populares, procedentes de la Edad Media y de épocas anteriores, las pintan lejos de ser tan inofensivas. Y Alex le contó lo peligrosas que podían ser las hadas en las creencias antiguas. Mi padre no habría creído en esas cosas, suspiró. Era un materialista. Y de hecho, según recuerdo, solía burlarse de mi abuela por creer en todas esas cosas. En realidad, dijo Alex pensativo. Esa fe no siempre es inofensiva. En la Inglaterra victoriana a veces se daban casos de personas que creían que sus vecinos o parientes ya no eran humanos. Hacían cosas terribles. El trueno al otro lado de la ventana parecía golpear casi el alféizar. Y Catherine se estremeció, pero no por ello. Es que de pronto todo en su cabeza empezó a encajar como un mosaico. Lo que les había estado pasando últimamente, lo que Alex había estado hablando. No puede ser. La chica exhaló y se levantó de la silla de un salto. Caminó por la habitación. Sí, no puede ser, dijo y se quedó inmóvil. O puede ser, añadió y se precipitó hacia uno de los armarios. A juzgar por la falta de polvo en muchos de los libros, habían sido utilizados más a menudo que otros. Catherine se revolvió. Quería probar su teoría. Y se sentía como una completa tonta por hacerlo. Además, que le hacía pensar que daría con el correcto de inmediato. Sacó libros, miró los títulos y los volvió a poner en su sitio. Todos equivocados. Pero, ¿qué era? Un libro de cubierta negra. La timidez dorada. Creencias mitológicas en la Escocia de la segunda mitad del siglo XIX. En voz alta leyó el título y abrió donde había dejado el marcapáginas. Ayudándose con el dedo, recorrió las líneas, captó el tema del texto y entornó los ojos atónita. Este libro decía que algunos aldeanos de tierras remotas creían en la capacidad de las hadas para enviar mutantes a las personas. Por ejemplo, si en una familia nacía un niño y de repente los padres notaban que le pasaba algo, que enfermaba mucho,
que no aprendía a andar o a hablar, podían decidir que habían sido las hadas y se llevaban al hombrecillo sano a su reino. Y a cambio plantaron su propio cachorro. Y entonces ya no bastaba con aplacar a los pequeños con ricas ofrendas, había que ahuyentar al mutante, y la forma correcta de hacerlo era causándole un fuerte dolor. Entonces, según las leyendas de los terianos, incapaces de soportar el espectáculo del sufrimiento de su cachorro, tuvieron que llevárselo y traer de vuelta al humano robado. Según las creencias místicas, algo parecido podían hacer también las hadas con los humanos adultos. Pero sus reyes solían ser tontos cuando no tenían cuidado y se atrevían a caminar por aquellas colinas o frondosas colinas que, según se decía, pertenecían a la gente menuda. Deshacerse de un mutante adulto era mucho más difícil. Pero también era posible. Lo principal era, como se creía, no creer a los mentirosos, que, por supuesto, nunca admitirían que él o ella era del pueblo de las hadas. Y también utilizar los amuletos, conjuros y pociones mágicas adecuados, sal, hierro en la rodilla, cardo, ajenjo. Catherine leyó y un escalofrío le recorrió la espalda. No podía creerlo. Estaba aterrorizada. Porque si los antepasados de Nana lo creían, ¿por qué no iba a estar ella del mismo lado? Sobre todo con todo lo que Catherine había notado últimamente. Salió corriendo de la habitación, necesitaba hablar con su madre de inmediato. Y que la regañara, pero tenía que escucharla. Catherine no quería quedarse aquí ni un minuto más. Estaba muy asustada. Mami llamó a la niña. Y mami no está, nieta, oyó la voz de su abuela. Juana salió de la cocina, suave luz cálida de las lámparas. La abuela lleva un delantal del color de este delantal. Ella sonríe, se limpia las manos con una toalla, huele deliciosamente pastel caliente. Por un momento, Catherine sintió que salía de un mal sueño. ¡Qué tonta! Veía sus películas de terror y fantaseaba con algo desconocido. Ahora la abuela las llamará a tomar el té y pasarán la tarde comiendo un pastel. Mamá se ha ido a la ciudad, dijo la abuela, y sonrió ampliamente. Su rostro brillaba con la alegría de quien acaba de recibir los regalos de un año y no ve la hora de abrirlos todos de una vez. Han llamado los vecinos. Están inundando la casa. Creía que habíamos cortado el agua cuando nos fuimos, murmuró Catherine. La imagen idílica que tenía en la cabeza empezaba a desvanecerse como un trozo de papel arrojado a una llama. Lo sé, asintió Nana. Es hora de que hablemos. Tú, yo, la que pretende ser mis nietos, y la que más espero su regreso. Ven aquí, cariño, no seas tonta. La abuela dejó caer las toallas con cuidado. Y Catherine se dio cuenta de lo que escondía debajo. El frío acero brillaba a la luz de las llamas proyectadas por la gran chimenea que arrasaba la habitación. Alex no había estado descansando últimamente, sino pensando mucho y seriamente. Sus padres no rejuvenecían. Y básicamente eran hermanos que llevaban perfectamente el negocio familiar. Pero ahora estar en contacto con todo de nuevo. Alex pensó de repente en el hecho de que podría ser capaz de combinar, si se esforzaba mucho, tanto su pintura favorita como el negocio de la granja. Se dio cuenta de que la vida en la ciudad, con todas sus ventajas, tampoco estaba exenta de inconvenientes. Y ahora empezaba a hablar poco a poco con sus padres de que tal vez, si no les importaba, podría intentarlo. A sus padres les parecía bien. Y a sus hermanos tampoco. Pero relajarse y disfrutar. Relajarse tan fácilmente en compañía de sus dos Carlinous no funcionaba. Y eso era por Catherine y su familia. Algo iba mal. Alex habló con familiares y vecinos. ¿Quién sabía algo de Joan? No mucho. Desde que su hijo desapareció y fue declarado muerto. Se convirtió en una reclusa. Solo salía a la ciudad y al campo de vez en cuando. Así que todo lo que necesitaba se lo traían a domicilio. Los lugareños se compadecían de ella y decían que tal vez la anciana había perdido la cabeza. Era la segunda vez en su vida que sufría una pena así. La primera ocurrió cuando Juana era pequeña, cuando su madre huyó de la familia con su amante. Ella envió un mensaje después.
Pero no hizo que nadie se sintiera mucho mejor. Y la abuela de Juana estaba viva en ese momento. No dejaba descansar a la niña. Decía que su madre no solo había huido, sino que la había seducido un nativo del pueblo de las hadas y se la había llevado a una tierra mágica y la había encantado. Luego, por supuesto, cuando Juana superó la edad de la guardería, dejó de creer en esas tonterías. Y su propia abuela, por cierto, acabó sus días como una loca. Y algunos decían que era hereditario. En su familia, cada uno experimenta el dolor de manera diferente. Compartía con Alex una de las vecinas, Agnès, a la que Joan, según resultó, varias veces al año compraba panales con miel. A veces, recordamos, nos levantamos Leo, lo buen hombre que era. Y ella decía, ¿por qué no?, como si aún estuviera vivo y lo hubiera visto ayer. Ahí lo tienes. Alex nunca se consideró paranoico. Pero algo en esta imagen siempre lo confundió. ¿Por qué Catherine tenía tanto miedo por la noche? ¿Por qué Joan estaba tan nerviosa por lo que decía? Así que un día la chica fue enviado por encurtidos para la cena en el refrigerador, el frasco estaba vacío, y decidió bajar al sótano. Al fin y al cabo, se sabe que allí suelen guardarse provisiones importantes, así que fue hasta donde había una trampilla en el suelo. Cuando vio que estaba cerrada, quiso ir a pedir la llave. Pero entonces apareció su abuela volando. Le gritó que no tocara nada de la casa. Entonces la abuela sujetó la cerradura y sonrió satisfecha. Cubrió la tapa del sótano con una estera y dijo que los pepinos seguían allí, solo que estaban en el otro frigorífico. Había dos en la cocina. Y Catherine se olvidó de mirar en el segundo. Parecía un episodio corriente como este. Pero, ¿qué había de malo en ello? Ella come por dos, dijo Catherine una vez. Dijo que era yo la que necesitaba perder peso. A veces pone dos platos en la mesa. Cuando ya hemos comido, nos mira extrañada y retira la comida sobrante, murmurando que se ha equivocado. Pero una vez la vi llevarse a escondidas un montón de chuletas a su habitación. En fin, Catherine se ha rendido. Vivimos en un manicomio. Y no necesito su dinero. Ya podría haber vuelto a la ciudad. Alex pensaba en todo esto mientras volvía del prado. Acababa de dejar de llover y estaba sacando a los Carlinous a dar un paseo vespertino. Se acercaba a la casa de sus padres cuando, de repente, un coche de reparto se detuvo junto a ella. Tío. El tipo que iba al volante le saludó con la mano. Alex se acercó. Escucha, estoy de turno y mi mujer va a tener un bebé. Me gustaría llegar a la ciudad lo antes posible, dijo el conductor. ¿Usted es de aquí? Muy bien. Continuó. Cuando Alex hizo un gesto afirmativo con la cabeza. ¿Podría pasarme el pedido entonces? Ya está pagado. Está bien. Joan, ¿la conoces? Aquí está el pedido. El tipo saltó del coche y le entregó a Alex un paquete. ¿Qué es esto?, preguntó. Nada delictivo, se rió entre dientes. Mensajero. Ropa de hombre, algo de ropa de casa. También un collar y una correa de perro con cadena. Pero gracias a ti, tío, me has ayudado. Alex se quedó confuso, mirando el paquete que tenía en las manos y luego la dirección en la que debía entregarse el pedido. Y entonces algo hizo clic en su cabeza. Papá. Llamó a su padre desde el patio y le entregó una correa de Carlinous. Papá, tengo que irme. Busca ayuda. Parece que han secuestrado a un hombre en casa de Joan. Papá. Busca ayuda. Y Alex corrió. La conciencia volvió con fuerza, y a sacudidas, como si intentara ensamblar los vidrios de colores que se le escapaban de los dedos en una vidriera. Estaba fría, rígida, y antes incluso de abrir los ojos Catherine se dio cuenta. Estaba tumbada sobre algo duro. Quiso levantarse de un salto, pero tenía las piernas y las manos fuertemente atadas. Todo se desdibujaba ante sus ojos, puntos brillantes bailando. Oh, no, solo estaba mirando. A las llamas parpadeantes. ¿Cuántas había?
candelabros, lámparas antiguas y una chimenea. La chica se dio cuenta. Sigue en el salón, pero ahora yace indefensa como una presa preparada para un festín. Sobre la gran mesa con una mordaza en la boca. Se despertó y el rostro pálido y demacrado de su abuela se cernía sobre ella. Detrás de los cristales de sus gafas parecía que no tenía 2 ojos, sino 4. Y no parecían amables. «Cállate», dijo, agitando el dedo. Cuando Catherine se quedó protestando en silencio y con las botas puestas. Y entonces vio a su hermano. Estaba sentado en el suelo y también estaba atado, solo que tenía las manos unidas a la espalda. Y entonces Catherine se fijó en otra figura y a juzgar por la postura y la inmovilidad, aunque estaba sentada en el suelo, supuso que también era un cautivo o cautivos. «No, no es mamá», respondió la abuela a la pregunta, que la chica de detrás de la pinza no pudo expresar. «No tengas miedo, de verdad que la he mandado a la ciudad, y se quedará allí hasta mañana. Los autobuses no circulan por la noche. No, no la necesitamos aquí». «¿Cuándo volverá?». La abuela sonrió y secó las lágrimas en la cara de su nieta. «Cuando todo haya terminado». Catherine habría chillado de horror, no podía, resulta que la abuela planeaba deshacerse de ellos. Y entonces Joan, como si también hubiera leído estos pensamientos, volvió a hablar. Y lo que dijo hizo que Catherine se quedara inmóvil y escuchara, con un asombro rayano en la incredulidad. Porque todo aquello sonaba a algo que podría haber ocurrido hace un par de siglos en algún lugar recóndito, pero no en el mundo moderno con gente educada. En ese momento supe que se habían llevado a mi hijo, a mi único hijo. Se lo llevaron y enviaron a un extraño para reemplazarlo. Pensaron que me engañarían. Pero, ¿cómo se puede engañar al corazón de una madre? Ella sonrió y sacudió la cabeza. Un mutante. Me di cuenta de que tenía que salvarlo. Y se presentó la oportunidad. Los seguí. ¿Cuándo fueron a recoger grosellas, recuerdas? En realidad, pensé que Leo iría solo. Habría sido más fácil de esa manera. Pero tuve que tomarme muchas molestias por este pequeño bribón. En la mano de la abuela había una especie de vara de madera tallada. Estaba tachonada con piedras de colores. Y la agitó en dirección a Mike. Él fue el primer mutante. Pensé que ganaría dinero rápido. Solo que él era duro. Salió corriendo. Pensé que se quedaría en el bosque. Que moriría allí. Pero, ¿dónde has visto a un hijo de hada desaparecer en el bosque? Salió. Pero después de eso, se puso raro. Bueno, eso pasa. Pero yo soy el único que puede tomárselo con calma. Lo principal es que tenía a mi hijo conmigo. ¿Por qué debería devolver los hijos de otros cuando tengo los míos? Sé lo que dices. Joan le hizo un gesto con el dedo a Catherine. Mis propios nietos. No me lo creo. Tu madre era una puta. Pero la perdoné. La perdoné por el bien de mi hijo. Y si él la ama, que viva con ella. Será un padre para ti. Quiero decir, no para ti. Joan se quedó quieta un par de minutos, congelada, inclinando la cabeza, pensando en algo, frunciendo el ceño. 3 años es exactamente lo que se tarda en conseguir que Feri acepte de nuevo al mutante. Sí, para recuperar al hombre del reino encantado. Ah, las cosas que he hecho. He intentado todo lo que puedo pensar para asustarlos y que me devuelvan a Leo. Pero el mutante no cederá. Bueno, eso se acabó esta noche. De alguna manera Catherine se las arregló para empujar la mordaza de su boca. Y su primer impulso fue, por supuesto, gritar pidiendo ayuda. Lo habría hecho. Pero ¿qué sentido tiene si estás en una casa alejada de cualquier otra morada? Y entonces, sin duda, la abuela volvería a ponerle la mordaza. Y así, Catherine se dio cuenta, tenía la oportunidad de averiguar qué estaba pasando. Porque podría ser útil para el rescate. Pero papá había desaparecido. Se había perdido en los páramos.
Está muerto, susurró la niña. Niña tonta. Juana se acercó a la misteriosa figura que también estaba sentada en el suelo. Iba vestida con una túnica con capucha y llevaba la cabeza cubierta por una capucha. Tu padre es quien aceptó asumir el parentesco contigo. Está vivo. Las hadas lo robaron y enviaron esto en su lugar. Con estas palabras, la abuela quitó la capucha de la cabeza de la figura y Catherine se quedó helada. Le pareció que la habitación se había quedado sin aire, que su corazón había dejado de funcionar. Era su padre, Leo. Tenía el pelo muy crecido y la barba ocultaba su rostro demacrado. Pero sin duda, era él. Y él la reconoció, la mirada de Catherine recorrió sus manos y pies. Tenían terribles marcas. ¿Qué le habían hecho? ¿Y quién era la que seguía en esta habitación, su propia madre? ¿Era posible semejante pesadilla? Y ahora mismo, la abuela estaba enumerando coloridamente todas las pociones de hierbas. Las pociones supuestamente mágicas que le daba a su cautiva con la esperanza de ahuyentar al mutante. Enumeraba todas las formas en que había intentado que Ada viniera tras los hombres de su tribu y trajera de vuelta al verdadero Leo. Hija. Dijo de repente el captor de Juana. Su voz sonaba seca, pero estaba llena de ternura, de amor paternal sin límites. Hija, hijo, miró ahora a Mike. Todo irá bien. El rostro de Leo se contorsionó extrañamente. Y Catherine se dio cuenta de que debía de estar intentando sonreír, pero había olvidado cómo hacerlo. No se le daba bien. Todo va a salir bien, dijo. ¿Cómo has crecido? Cállate, dijo Juana. Maldito mocoso. ¿Cómo te atreves a hacerte pasar por mi hijo? Pero nada. Durante 3 años te he soportado. Pero ahora haré que tu tribu deshaga lo que ha hecho. En los libros, su voz se hizo más baja. Y la mano libre de la vara acariciaba algún viejo volumen en los libros de los antiguos decía cómo solucionar mi desgracia. En la noche en que expira el plazo para el regreso de los mutantes hay que llamar a las hadas y hacer que se lleven lo que les pertenece. Lo dice todo, hay reglas antiguas. ¿Me estás tomando el pelo? Joan se levantó enfadada, Catherine. Si justo la situación para el humor no era para nada adecuada. Pero la chica estaba literalmente temblando de risa. Es que hablas de devoluciones como si fueras a devolver un electrodoméstico defectuoso a la tienda. Pero, ya sabes, el plazo para el cambio de mercancías y todo eso. Catherine paró de reír solo cuando le cayó una bofetada en la cara. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no de resentimiento, sino de dolor. Y un desagradable sabor metálico apareció en su boca. Papá susurró que la chica estaba loca, estúpida. Ella no tuvo miedo de mirar, sin apartar la mirada y dijo lo que pensaba. ¿Qué clase de madre de su propio hijo va a secuestrar y prohibir como un maníaco, por lo que, papá? Hacer, Catherine finalmente completa. El significado de lo sucedido llegó a través de todos sus colores. Ha estado aquí todos estos años. ¿Lo tenías en el sótano o en el desván? En el sótano, respondió la abuela. No puedes tener a un mutante en el ático. Le podrían crecer alas y salir volando. Y no estaba secuestrando, estaba rescatando. Porque ella fue la que apuntó su mano en dirección a Leo Ferry. Solo finge ser humano. Pero esta noche termina, y puedo obligarlo a devolverme a mi hijo. Simplemente desaparecerá. Y mi hijo, mi Leo. Joan sollozó. Las lágrimas le brotaban de los ojos y los mocos de la nariz, pero ni siquiera intentó secárselos. Volverá a mí, bajará de las colinas, saldrá del bosque, y volveremos a vivir felices para siempre. Y mis nietos volverán a mí tan pequeños y bonitos como eran. ¿Y cómo lo harás?, preguntó Catherine, fingiendo un sincero interés. De repente recordó que en las películas a veces el protagonista del personaje principal obliga a su oponente, el villano principal, a revelar todos sus terribles planes. Y así se alarga hasta que llega la ayuda. Pero solo en quien tenían que esperar en esta situación. Catherine temía que no hubiera nadie.
A menos que pronto amaneciera y su madre regresara. Pero ella sabía que no sería pronto por la mañana. ¿Cómo vas a obligarlo? Me refiero a nosotros los mutantes para salir, si usted no podía manejarlo en 3 años y de alguna manera no nos cogió como él. No lo habrías conseguido, Joan se encogió de hombros. No podría llevar la cuenta de 3. Y entonces no me importó que existieras. Lo que de verdad quiero es a Leo. Me preguntas cómo hago para que vosotros, duendes astutos, os vayáis y me devolváis a mi pariente. Juana, acercándose a la chimenea, echó más leños en ella. Dicen los libros antiguos que si ningún remedio ha servido, entonces es necesario utilizar el fuego que responde al mal y las llamas que abrazaron al hada en un momento harán desaparecer a la criatura maldita. Es cierto, todavía se dice en los sabios libros antiguos que este método debe utilizarse si nada más no ayuda. Y creo que ese es el caso aquí. El tiempo se acaba, debo recuperar a mi hijo. Y con estas palabras Juana bajó a la chimenea una varilla que, resultó, era una antorcha. La sostenía con confianza y el brillo de la llama se reflejaba en sus ojos. Entonces, ¿por quién debo empezar? Supongo que contigo. Pequeña hada desagradable, dijo, acercándose a Catherine. Una pequeña hada traviesa y desagradable. No solo tomaste la forma de mi nieta, sino que te comiste todas las fresas de mi jardín hace 3 años. A Catherine todo le pareció tan irreal. ¿De verdad les está pasando esto? Y su padre está allí. Agotado, con grilletes de hierro en brazos y piernas, pero vivo. ¿Y su abuela viene a ella ahora? Puede que no sea perfecta, pero sigue siendo de la familia. Y se está preparando para usar fuego para hacerla desaparecer. Porque, ya ves, es un hada. Pero antes de que lo irreparable pudiera suceder. La puerta de la casa de repente se abrió de golpe. Estaba literalmente derribada, y en el umbral, a la luz de potentes linternas, Catherine vio a Alex. A sus espaldas asomaban algunos hombres más del pueblo. Los sucesos de los siguientes días y semanas se fundieron para Catherine y su familia en una corriente de acontecimientos, abigarrados y tan caprichosamente revueltos como el cristal y los caleidoscopios ensamblándose en una variedad de imágenes. Las personas que creyeron en la palabra de Alex y se arriesgaron a ir con él quedaron conmocionadas por lo que vieron con sus propios ojos. Leo fue llevado de urgencia al hospital, estaba en un estado terrible, pero como dijeron los médicos, no tenía lesiones que pusieran en peligro su vida, e incluso su mente seguía intacta. Susie se desmayó cuando supo que su marido estaba vivo. ¿Y qué pasó con los niños? Pero el cambio más sorprendente y asombroso le estaba ocurriendo a Mike. Resultó que lo ocurrido le había golpeado como un estrés severo y repetido. Un trauma terrible. Y fue como si algo hubiera hecho clic en la cabeza del chico. Después de aquello, su salud mental empezó a mejorar a un ritmo asombroso. Joan fue derivada a una clínica de salud mental. Los médicos decían que estaba loca y que no podía responsabilizarse de sus actos. Pero no pasó mucho tiempo allí. Un día, de repente, se puso histérica. Le contaba a todo el mundo que se habían colado hadas en la sala, hadas repugnantes que parecían animales salvajes, y que se burlaban de ella, amenazándola con esclavizarla y llevársela con ellas. Y entonces Joan murió repentinamente de un ataque al corazón. Catherine, ¿qué estás haciendo?, preguntó Alex a su joven amiga, que, sentada en un banco del parque, se inundó en lágrimas. Mi abuela ha muerto. En realidad Joan quería, comenzó Alex, pero ella le interrumpió. Sé lo que hizo y lo que quiso hacer. Y sigue siendo mi abuela, una vez fue diferente. No es culpa suya que se volviera loca. Y la chica también bajó la voz. Tengo miedo de volverme loca algún día. Dicen que viene de familia, tal vez sea hereditario. A ti nunca te pasará. Te lo prometo, dijo Alex. ¿Cómo lo sabes? Ella lo miró incrédula. Porque tengo un remedio secreto. ¿Cuál es? Lo sabrás dentro de 1 año. Será mi regalo de mayoría de edad. Cuando Catherine cumplió 18 años,
se habían producido muchos más cambios. Mike mejoró tanto que incluso pudo ir a la escuela. También empezó a hablar libremente con la gente y ahora parecía un adolescente normal. A menudo hablaba de su futuro y decía que quería ser historiador, como su padre, y que quizá algún día Leo y él escribirían un libro sobre mitología celta y estudiarían los legendarios círculos de piedra que, según las leyendas, podían transportar a la gente a otros mundos. A Susie, por cierto, no le gustaban esas ideas, pero ¿qué podía hacer? Apenas podía hacer frente a sus propias preocupaciones. Ahora podía volver con su amado marido. Era como si volvieran a acostumbrarse el uno al otro, a aprender a vivir juntos. A pesar de todas las oscuras sombras del pasado, la familia decidió vivir en esa misma casa de campo en la que hicieron reparaciones. Restauraron todo lo que necesitaban. Y Leo, con sus propias manos, arregló ese mismo violín, el escalón más alto del porche. Además, una mañana temprano, cuando todos dormían, fue al bosque y volvió con arándanos. Llevó las bayas a la cocina y dijo que ahora su mujer podría hacer mermelada con ellas. El 18 cumpleaños de Catherine se celebró modestamente, en un pequeño círculo familiar y en compañía de los mejores. Alex estaba entre los invitados. «Mamá, papá», dijo la niña, «tengo algo importante que deciros, he decidido mi futura profesión». «¿Y cuál serás tú?», preguntó la hija a Susie. «Tecnóloga alimentaria», contestó Catherine y cogió la mano de Alex. «La familia de mi futuro marido cree que le vendría bien una profesional de este tipo. Ayudaré a crear nuevas recetas». «¿Marido?», preguntó Leo distraídamente. Él, a diferencia de Susie, estaba teóricamente satisfecho con su futuro yerno, pero se sentía un poco avergonzado por la precipitación de los acontecimientos. Se van a casar. ¿Qué es lo que no hay que entender? Mike se encogió de hombros. ¿Cuándo vamos a cortar la tarta?, preguntó a su hermana. Enseguida. ¡Qué golosa eres! Catherine se echó a reír. Y siguieron celebrando y alegrándose del presente y planeando un futuro feliz. Era un claro día de otoño y parecía que el verano había vuelto especialmente para que alguien pasara unas maravillosas vacaciones. En el prado cercano al bosque, las libélulas sobrevolaban las últimas flores y sus coloridas alas semitransparentes brillaban a la luz del sol. Eran como las alas de las hadas y los duendes de los dibujos que Alex había hecho en su próximo libro.